El año pasado, cuando hicimos el taller, habíamos dicho que la justicia era un lugar donde la política acudía cuando no podía solucionar sus problemas. Y un poco, creo que un ejemplo claro es lo que está ocurriendo ahora entre Larreta y Fernández, que cortaron el diálogo bueno, bueno, el ejemplo de Pablo, que va a la justicia de la ciudad para convalidarse lo que él mismo dice, o la acción declaratoria de certeza en la corte para ver si puede ganarle la pulseada, y en este caso, lo que vos decías hace un ratito, la corte no sabemos para qué lado va a disparar, porque ellos tampoco están consolidados, digamos, no tienen una posición firme. Lógico. Eso es así. Yo ahora no sé cuáles son las internas en la corte, porque Rosenkrantz parece que está un poco solo, pero no sé hasta dónde Lorenzetti no quiere volver a por ahí ocupar la presidencia. Yo no tengo idea de cómo se están dando las internas, como se dieron, por ejemplo, durante el macrismo. O sea, claramente, o sea, los fallos, ¿viste? Los fallos en el macrismo, o sea, se dieron, Lorenzetti y Rosenkrantz, se notaba la disputa en distintos fallos. Por ejemplo, en el fallo que fue Muiña, ¿no? Que Lorenzetti jugó con Maqueda y después Rosenkrantz, bueno, ganó ahí la pulseada, pero Lorenzetti salió bien parado, porque en Plaza de Mayo había medio millón de personas puteando, pero literalmente, a los tres que votaron en la mayoría de Muiña, y Lorenzetti y Maqueda quedaban más o menos como héroes, o sea, porque era así. Pero bueno. Muña es el caso del 2x1, aviso por las dudas. Esperen un segundo. Clary, perdón. Ahí está. Tengo toda mi familia. Esto es el tema de dar la clase así. Javi, vos tranqui, yo no te quiero sentirte libre, porque si no, lo que voy a hacer por las dudas te digo, estamos produciendo en vivo. Voy a responder todas estas cosas que dijeron. Igual todavía no están todos. Estefanía levantó la mano, pero faltan un montón de caritas. Ahí voy, Estefanía. Cuando estén todas y todos, vuelvan, pongan la cámara, así sé que están. Y después de Javi, de que terminemos con todas estas dudas, voy a seguir con disciplinamiento, porque finalmente ni vimos disciplinamiento y políticas de seguridad, por lo menos una noción general. Digamos, salir de poder, derecho y verdad, pasar a disciplinamiento, pasar a políticas de seguridad, que sería, bueno, por seguridad, población y territorio, por ahí ya lo dejamos, y para la clase que viene ya irse a la parte, digamos, de formas de gobierno. Bueno. Sí, les decía hoy que lo venimos anunciando y como que nunca llegamos a las disciplinas y la biopolítica, sí. Por eso, voy a tratar de ir ahí. Bueno, Estefanía, háblame. No, yo pensaba con el ejemplo que vos habías dado, que también para hacer un poco de autocrítica de politólogo y que no liguen siempre los abogados, Ajá. que por ahí ellos, o sea, como que en los análisis endiosamos al derecho y por ahí los politólogos endiosamos la decisión, porque pensaba en tu ejemplo, es decisión derogar las leyes de obediencia debida y punto final, perfecto, se hace toda la maquinaria, los dictámenes, lo que sea, para que esa decisión se cristalice o sea, en derecho, en una ley que en ese caso dejó de existir, pero después hay un montón de otros elementos que por ahí no vemos, porque en definitiva, a raíz de esto hubo una persona más desaparecida, cosas que por ahí nosotros pensamos que no iba a pasar más, y como que hay, pensando en el poder, ¿no? Que va circulando y hay un sector que pensábamos que no tenía más poder y que de repente aparece y hace desaparecer a un testigo. Como que el análisis que propone Foucault también es infinito, porque tenemos que ver todo. Sí, me gustó esto de todo es decisionismo, está bueno. Digamos, como. Espera, ahora lo charlamos, me lo noté también. Muy bueno, Estefanía, muy bueno. Y Juan escribió, perdón, no lo leí de Juan. A propósito, no lo leí, porque si no te genera reflexiones y digo, bueno, tengamos las reflexiones en vivo. Es como si estuviésemos al aire en este momento. No sé bien el aire de qué, no es un programa. Juan dice, me quedé pensando, estoy leyendo el chat.
en lo que decía Ezequiel en cuanto al derecho al poder y libertad, bueno, esto no lo digo yo, lo dice Foucault, muchas veces, un montón, los organismos de asesoramiento jurídico recurren al derecho puro, sí, cuando la cuestión es más sencilla, pero muchas veces se recurren a caminos previos al derecho para resolver la cuestión de derecho. No sé si así se entiende el sentido. Upa. Caminos previos. Menos mal que aclaraste, Juan. Cuando hay intereses en juego, tensiones sociales, intervención periodística, etcétera, la decisión no va a nacer en el derecho, sino que va a buscar que el derecho la fundamente. Correcto. Pero el derecho, en ese caso, pasa a ser muy secundario en la situación planteada. Bueno, se entendió clarísimo y se asocia a lo que decía Estefanía, atención, pero todo es decisionismo y todo vamos a analizarlo a partir de ahí. Digamos, lo que decís, Juan, está perfecto, pero no es la crítica de Estefanía, pero sino la observación muy buena de decir, ojo, no todo, digamos, no todo el eje puede partir, digamos, solo a partir de entender que hay una decisión que el resto juega, porque hay muchos entrecruzamientos. Y además el derecho, dándote la derecha, Estefanía, el derecho también juega. No es que no juega. No podemos decir que el derecho no juega, que no tiene ningún rol, que se puede justificar cualquier cosa todo el tiempo. Entonces, hay una creencia de todas y todos hacia el derecho, que está bien que así sea. Y a partir de ahí todo está jugando a la vez. Entonces, hay un poder que es el ejercicio, el decisionismo, la voluntad, pero hay una verdad que está construida a partir del saber. El derecho es un saber. Esto lo dijo igualmente Javi al principio, arrancó así, diciendo, derecho, poder y verdad están unidos. Esto me imagino que lo habrá notado Iván en sus apuntes y dijo, ¿qué corno tienen que ver derecho, verdad y poder? Yo me gustaría que en sus apuntes ahí pongan verdad, ¿sí? Y al lado de verdad pueden poner ciencia barra saber, para que asocien todo a lo mismo. Es decir, el saber es la ciencia, el saber. Entonces, asócienlo. La verdad es la construcción que hace el saber, ¿sí? Y que de alguna manera lo vuelve verídico o verosímil. ¿Cómo les puedo decir? A partir de que hay un teórico que desarrolla un concepto y que lo consensuamos y que lo enaltecemos como la ciencia, construimos desde ahí discursos de verdad. ¿Qué son discursos de verdad? Discursos que establecen verdades. Y a partir, perdón si es muy complicado lo que estoy diciendo, de esas verdades es que justificamos las decisiones. Por eso, hoy se vio muy clarito, por eso era muy importante para Larreta y para Fernández ampararse en la ciencia, porque la decisión supuestamente estaba basada en discursos de verdad. No, yo hago esto porque los expertos así me lo dicen. ¿Entienden? Hoy quedó bien claro en este discurso, justo fue hoy, encima bien lineal. Entonces, ustedes pueden ver a partir de ahí cómo necesitamos de discursos de verdad para legitimar decisiones que son ejercicio de poder. Por eso, poder, derecho, que es saber y ciencia, y verdad están entrelazados. Y por eso Foucault dice que en todas las sociedades esto se da, y después dice, pero en Occidente se da de manera particular, pero se da en todas las sociedades. ¿Qué cosa? De que para ejercer el poder hace falta una fuente de legitimación. Que hasta los militares, como decía antes, ay, se me fue, ¿dónde está? Jonathan, hasta los militares necesitaban justificar digamos, la interrupción del orden democrático en algún tipo de legitimidad, y de hecho el derecho y la justicia y el poder judicial y la cotidianidad, digamos, de lo administrativo no dejó de funcionar durante la dictadura. Solamente había una parte que estaba por fuera, ¿sí? Y a todo eso, bueno, no lo vamos a trabajar, sé que Javi te encantaría, este es el concepto de Agamben, campo, que es todo lo que, digamos, queda afuera
y donde todo eso que queda afuera, que no lo vamos a trabajar, es un lugar de un ejercicio de poder absoluto. ¿Entienden, no? Es decir, el que está fuera del sistema legal, para ese no hay derecho. Y si no hay derecho, no hay nada. Y ahí el poder se ve de la manera más cruda posible. No estamos trabajando eso ahora, porque la materia es análisis político y social de la legislación y no análisis político y social del poder, que no estaría mal. Y ahí entraríamos en un universo más amplio aún. Bueno, perdón, me fui a la mierda, ¿no? pero no sé si pudiste, por lo menos yo, perdón que jode con vos, Ivana, pero a mí me sirve mucho porque cuando alguien me dice, che, me anoté de todo y no entendí nada, no lo digo por vos, sino que me imagino que le está pasando a todas y todos muchas veces. Se pierde como están abstractos, que después como bajarlo a lo concreto, nada, como que ahí. Bueno, de eso se trata. Pero creo que dijimos bastantes cosas como para dar respuesta. Aparte, fíjate cómo la pregunta que hiciste sirve de disparador. Bueno, y después, Agustina habló. Me anoté, ¿eh? ¿Está ahí Agustina? No sé. Ah, sí, ahí está arriba. De gabinetes. Ah, porque te pusiste a pensar en los gabinetes y la forma de la conformación y la negociación. Esa parte, bueno, la vamos a trabajar ya a partir de la clase que viene. Así que directamente ni nos preocupemos ahora, porque todo lo que tiene que ver con la construcción de los gobiernos tiene que ver con un tema que vamos a trabajar, ¿sí? Así que no hace falta que nos refiramos ahora. Claramente que la política de las instituciones también es para analizar. Pero después también hablaste empezaste a hablar de género y también de otros tipos yo puse segregaciones, porque hablaste de el hombre blanco, y ahí Javi te puso el videito de Homero Simpson, que dice, soy hombre blanco, medio, entre una edad promedio, todo lo que yo diga, bueno, yo soy el poder, digamos, que es un poco lo que charlamos con los alumnos de Derecho Constitucional cuando arranca todo, que les decimos, miren, ¿quién hizo? Y es más, no sé quién en un momento tiró en la clase de hoy poder constituyente, creo que fue Ana que dijo en el momento el constituyente. Sí, Ana, vos en un momento tiraste el constituyente porque me lo noté. Y ahí nosotros trabajamos claramente quién es el constituyente y vamos a la historiografía y hablamos, bueno, a ver, Constitución de Estados Unidos, 1787, eran 55 tipos. Eran 55 tipos, todos abogados, blancos, propietarios, tenedores de bonos, tenedores de bonos del Tesoro de la Corona Británica, dueños de fábricas, de esclavos, o sea, del sistema esclavista, y esos 55 se representaron como el pueblo, y dijeron, nosotros somos el pueblo, y tuvieron la capacidad de imponer la idea de pueblo hacia todos cuando eran ellos solos. Entonces, la verdad del derecho de ellos se traspoló a la verdad de todos. Bueno, eso empezó a ponernos muchos problemas, pero uno puntual, para no irme del tema que planteó Ana, del tema de las segregaciones, es el tema de la democracia. Yo siento que va por ahí, perdón. Y el tema de la verdad. O sea, si hay verdad, esta va a ser difícil, pero le vamos a sacar la ficha. Si hay verdad, yo les diría, no hay democracia. Repito y te explico. Si hay verdad, no hay democracia. Porque ¿qué significa que hay verdad? Significa que hay un saber, un discurso, una bajada. Entonces, si la democracia implica aceptar la diversidad, aceptar la idea del otro, la otra, ¿sí? Y generar una especie de gobierno en donde hay un consenso respecto de ciertas reglas básicas, el que gana de gobierna, el que no espera su turno, ¿sí? Si esto fuese así, si hay una multiplicidad de verdades y todas conviven en la democracia, eso digamos, platónicamente funciona. Yo les diría que nunca en la práctica funciona porque siempre hay alguien afuera. La democracia nunca incluye a todos, porque siempre hay alguien que está excluido. Ya a partir del momento en que aparece una nueva conceptualización de algo que no estaba considerado, ya alguien está afuera. Siempre está esta idea de ir incluyendo, porque por ejemplo las mujeres no estaban, bueno, ahora están. Los no propietarios no estaban, y ahora están. Los esclavos no estaban, y ahora están. Pero, ¿cuántas categorías nuevas hay que no estaban y todavía les queda entrar? Bueno,
Es infinita la cantidad de categorías que pueden entrar. Lo que es importante es que no podemos clausurar, digamos, la discusión diciendo que hay una verdad, porque entonces ahí es cuando se termina la diversidad, los animales. Sí, puede ser. Se nos pueden ocurrir tantas cosas. Eso lo planteé en una clase. ¿Sabes qué? Ahora me haces acordar en los animales. Un día dije, bueno, año 2080, me quiero casar con mi perra. No, ¿por qué no? La amo, me ama, estamos bien juntas, me quiero casar con mi perra. ¿Quién me lo impide? ¿Desde cuándo persona y cosa son dos cosas distintas? ¿Entiendes, no? ¿Por qué no me puedo casar con mi perra? Y bueno, vamos por una ley que admita de una vez y para siempre el matrimonio entre todo ser que respira. Y bueno, en el año 2080 esto es factible. ¿Hasta dónde vamos a correr los términos de la discusión? No hay verdad. Pero cuando se quiere imponer una, aparecen los problemas. Aparece la opresión. Todo esto está subrepticiamente trabajado en el texto de Foucault, todo el tiempo. Cuando hablamos... Dale, Javi. No, una cosa, al que le interese esto que vos decías de la política democrática, justamente como ir incluyendo sucesivamente diferentes sectores de la sociedad, por llamarlo de alguna forma. Al que le interesa hay un librito cortito, pero muy, muy lindo, que se llama El desacuerdo, de Jacques Rancière. No sé si estabas pensando en eso, pero era como en línea con eso. Cerraba. No, pero lo tengo así. Lo estuvimos trabajando justo el martes a Rancière, pero ese texto no. Pero no, estaba pensando básicamente en Espósito, cuando habla de lo que no se puede nombrar y que si lo nombrás y que le da identidad, pero no lo dije porque me iba por las ramas. Pero no, bueno. Y después planteaste, Agustina, ¿y dónde queda el Estado de Derecho? Toma bien los apuntes, ¿eh? Soy un buen tomador de apuntes. Sí, bueno, yo no sé dónde queda el Estado de Derecho porque tampoco sé en qué lugar lo vamos a poner. Yo les diría así raudamente, el Estado de Derecho es como el Estado, digamos, con una forma de legitimación específica en términos weberianos, Estado de Derecho. Es decir, la dominación, no sé si se acuerdan de Weber, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, sociedad y Estado en algún momento aparece, ¿no? Las formas de dominación legítimas, él caracteriza tres, hoy podríamos seguir agregando, modificándolas, pero siempre hay formas de dominación legítimas, y el derecho es, en la modernidad, en Occidente, la forma de dominación por excelencia, es decir, lo hablamos la vez pasada, si las autoridades no tienen como el derecho como fuente de legitimación fundamental primaria, algo se lesiona, por eso a las dictaduras les cuesta tanto, porque tienen que legitimarse en otros elementos porque con la fuerza sola no alcanza. La guerra de Malvinas, bueno, el último manotazo de ahogado, ¿no? Movilizar una nación, el mito, la recuperación, pero el vicio de origen estaba. Duhalde mismo, ¿se acuerdan de Duhalde? No se podía mandar una cagada, porque la primera que se mandaba, que fue Costequi y Santillán, a la primera que se mandaba, ese gobierno tenía un vicio de origen. Uno podría pensar, bueno, no, pero lo votó el Congreso, ok, pero es de transición, pero no era popular en los términos de la elección popular y el sufragio. Entonces, sabía que no había una legitimación total. El Estado de Derecho está en permanente construcción, y el derecho está en permanente transformación y manoseo. No sé dónde queda. No sé. Está en nosotros y creer en la ley, ¿no es cierto? Es difícil. No sé, es una conclusión que no tiene, si no, puede ser la clase entera. Y después, bueno, Ana, tenés muchos problemas, veo. No, porque, mira, Ana me puse, ¿no? Y ahí, ven ahí, acá, la cantidad de flechitas que saqué de Ana. 1500. Sí, porque anoté, primero cabo jurídico. ¿En qué estás trabajando, Ana? Dijiste, ¿en San Luis era? ¿O en Entre Ríos? No, en una ley de proyecto, ¿no? La ley de procedimiento administrativo. Ah, ok. No, bueno. Estaba indagando primero, o sea, empecé a hacer un repaso, básicamente del marco constitucional,
para ver, digamos, para arrancar, digamos, y ver a quién se le aplicaba la ley, porque hay discusiones sobre si, porque la clásica división de poderes ya hoy no es insostenible. Entonces, bueno, básicamente me pregunté a quién le vamos a aplicar, porque hay criterios, hay algunos criterios subjetivos que le aplican, vamos a suponer, a la administración centralizada, descentralizada, a empresas, y no le aplica a los poderes, a los órganos legislativo y judicial, porque dicen que ejercen, porque dicen que ejercen una especie de derecho judicial y derecho administrativo. Claro. Sí, no, Entonces ahí mira, está la discusión hasta... no, básicamente todo el tema de división de poder o división de poderes, ustedes pueden anotarse, ya vayan anotándoselo. División de poderes ponen, ¿no? Sacan una flecha y ponen no existe. Así, directamente. Digamos, no, porque partamos desde acá, no le demos vueltas, no le demos vueltas. Cuando decíamos que el derecho se presenta como verdad, que Foucault dice, bueno, arranquemos por los juristas y el derecho de los filósofos del siglo XVIII, el pacto, y ahí aparece Locke, bueno, démosle a la monarquía la función ejecutiva, y 2 cámaras por lores y comunes, y después aparecen, no sé, Montesquieu, los federalistas en Estados Unidos, cómo armamos un sistemita, Sarasa. Todo eso, esa teorización, desaparece a los 5 años, digamos, de que se implementa. ¿Por qué? Porque hay un intento de alguna manera, cuando desaparece la monarquía absoluta, no quiero irme, solo adelanto, de que se terminó la historia, triunfó el derecho sobre el absolutismo monárquico, y a partir de ahora estamos todos en el bando republicano. Es decir, era república versus monarquía, y por ejemplo creo que era Jefferson, creo que era, que decía, no, los partidos políticos son facciones, y ahí metí una palabrilla, partidos políticos, que lo único que hacen es minar el todo. Esto estoy adelantando a la clase que viene, ya me voy de acá, Pero no deberían existir. El único partido político que debería existir, dice él, es el Partido Republicano. Pero una vez que logramos conservar la República, ya no tienen razón de ser los partidos. Con esto quiero decir que los teóricos que idearon nuestros sistemas de derechos pasadas las monarquías absolutas, que terminan de desaparecer después de la Primera Guerra Mundial, más o menos, no teorizaron sobre las divisiones y las tensiones que iban a existir en una sociedad que se pretendía igualitaria, pero que en realidad no lo era. Entonces creímos llegar a un momento de la verdad, otra vez, aparece otra vez Foucault, y la verdad, ¿no? Que es el momento del derecho, el triunfo. Pero los partidos no desaparecieron, y las tensiones no solo no desaparecieron, sino que se intensificaron, se institucionalizaron, se agravaron, y empezaron a haber de todo tipo, ¿no? Y la primera, si quieren, son los partidos, si quieren, los partidos. O sea, partidos que se agrupan alrededor de uno u otro, pero hay problemas al interior de la clase dominante, si quieren, porque hay clases, no somos todos iguales. Nosotros lo tenemos, la historia argentina es riquísima, ¿no? En tensiones entre los caudillos federales del interior, de las provincias que están cerca del río, de las provincias que están lejas del río y que producen, del puerto porteño de los porteños que quieren controlar el puerto, pero también hay tensiones en todos los estados con todas las fuerzas dinámicas de la sociedad. Y eso es al interior de los poderosos, los comerciantes, los industriales, los ganaderos, los que viven de los servicios. Y después aparecen todos los sectores que son de los desposeídos, los nadies, los trabajadores, los domésticos, los talleres, ¿entienden, no? Los lumpen, los como quieren llamarlos. Entonces la diversidad y la multiplicidad de conflictos nos hace pensar que la división de poderes quedó muy atrás, muy atrás. ¿Qué le pasó a las abogadas y a los abogados? Perdón que machaque con esto, perdón. Que nos quedó la teoría de la división de los poderes como una categoría analítica capaz de explicar lo que pasa. Y la división de poderes no es capaz de explicar nada, nada. Y ahí aparecen entonces un montón de teorías, no una millonada de teorías que tal vez los abogados y las abogadas no desarrollaron porque nos quedamos, como abogado lo digo, en el 1750. Pero como politólogo les digo, pero claro,
siguieron evolucionando las ideas políticas, solo que el derecho tiene una fuerza tal que se impone como verdad. Verdad, saber, poder. La fuerza del derecho, un texto muy lindo de Bourdieu, un sociólogo, 1986, que nos habla de la fuerza del derecho. Miren, les voy a poner un ejemplo chiquito de la fuerza del derecho. Si, por ejemplo, yo le digo a mi vecina, tu hijo es un tarado, ¿qué pasa? Bueno, viene el marido de la vecina, me quiere trompear, nos agarramos en la calle, se pudre todo. Pero si me llama la directora de la escuela y me dice solemnemente, queremos tener una reunión, me sienta, ¿correcto? Con todos los protocolos y zaraza, dice, miren, estuvimos trabajando con los pedagogos y con los doctores y su hijo tiene un retraso, es tarado. A mí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí está la directora, el Estado de Derecho, la fuerza del derecho, la verdad atrás de la fuerza del derecho. Esa capacidad de decir discursos de verdad. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿No, usted está loca? Ni siquiera yo sé lo que es decir loco o no loco. Lo hablamos la pasada cuando hablamos de la película de Don Juan de Marco. ¿Se acuerdan? Bueno, la fuerza del derecho entonces ahí se impone, la división de poderes se impone como verdad. Pero nosotros tenemos que saber que hay muchos marcos teóricos, ni siquiera, como decía Estefanía, tenemos que trabajar solo sobre el decisionismo. A veces yo no entiendo por qué, por ejemplo, en algún medio pasan algunas cosas que me confunden. Por ejemplo, veo un medio que defiende tal postura, pero le está dando mucha manija a otra cosa. Y digo, ¿qué pasa? Y tal vez hay una cuestión de rating, digo ahí. Está agarpando, alguien paga la pauta, ¿correcto? Y se explica por otros motivos. No siempre es una cuestión, ¿entienden lo que digo, no? Y se entrecruzan miles de cosas todo el tiempo. Bueno, así que Ana, todo esto lo vamos a trabajar la clase que viene. La cuestión de, si querés, el caos jurídico. Bueno, el caos jurídico tiene que ver con la apropiación de la verdad, la división de poderes y qué funciones para cada uno. Eso quedó en el año del quinoto, así que vos justificá como quieras. Lo vamos a charlar las próximas 2 clases. Pusiste, ¿a quién se le aplica la ley? Bueno, esto es lo mismo. Y después lo de los criterios objetivos y subjetivos. En ciencias sociales no hay criterios objetivos. O bueno, la ciencia, Habermas dice que la ciencia es subjetiva y para hallar la verdad, ¿no? Encontrar lo que es bueno es la intersubjetividad, es decir, a partir de, digamos, hay marcos teóricos, hay producción de verdades científicas, pero hay diferentes marcos teóricos que se entrecruzan, y cómo construimos la verdad, a partir de la intersubjetividad, que en ciencias sociales no solo no es posible, sino que es deseable. Porque si no, ¿cómo construimos? Si no, va a pasar esto de que imponemos una verdad y el resto queda afuera. ¿Entienden, no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Y después cuando hablas de el constituyente, a mí me hizo mucho ruido. No digan más, perdón, el constituyente quiso esto o quiso aquello, porque los constituyentes tienen nombre y apellido, ¿eh? ¿No es cierto? No son del pueblo los constituyentes. Tuvimos 2 horas el jueves con los alumnos de la Universidad de El Salvador trabajando el constituyente y lo que pasa en Chile. Cuando los profesores dicen, porque el constituyente le dio una misión al legislador, ¿de qué están hablando? Déjense de joder las bolas con eso. ¿Entienden? Dejen de poner al derecho, de endiosar al derecho, como si no tuviese nombre y apellido, no tuviesen intereses. Y en las constituyentes actuales no hubo una campaña política, no hubo partidos, no hubo financiación, no hubo un sistema, y miren lo que les digo, no hubo un sistema electoral que modificó las mayorías, también todo esto lo vamos a trabajar, porque no son transparentes. Voto A, entonces A va al Congreso. Todo esto lo vamos a charlar igual. No es así. Listo. Y después el verbo poder. Hablaste todo el tiempo, no, porque se puede hacer tal cosa, se puede hacer tal otra. Bueno, ojo, con se puede y tengo derecho a. ¿Vieron que les dije? Atención, porque, como dice Foucault, el poder se ejerce. Y ahí, bueno, me voy a la clase. ¿Alguien quiere decir algo de todo esto que estoy diciendo? Ya que vas a arrancar, yo te dejo, me escapo. Aprovecho la pausa. Nos vemos, gente. Buen fin de semana. ¿Alguien de todo esto que estuve respondiendo me quiere decir algo o sigo? Yo quería hacer una observación, si se puede, profe. Por favor, bienvenida, vamos.
Bueno, muchas gracias. No, para hacer un pequeño aporte sobre el tema del constituyente y relacionarlo un poco con lo que veníamos viendo antes, ahí está justo también la expresión máxima de utilizar el derecho como vehículo para justificar ciertos intereses. También un poco de la mano con el texto de Scalabrini Ortiz que estaba para leer, en el cual refleja muy bien la posición del constituyente de 1853, en este caso Alberdi, que justifica todo el bagaje teórico de la Constitución, dándose cuenta también y metiendo en juego un poco lo que es la defensa de los intereses que a él le resultaban convenientes, el capital extranjero en este caso. No sé si, nada, quería hacer ese pequeño aporte. No, sí, esos textos a mí me marcaron, por eso los dejé ahí para leer. Pero, porque también tiene que ver con lo que planteó Javier de la Constitución del 49, que dijo, che, pero ¿por qué la Constitución del 49 no está vigente? Y bueno, también ahí también tenemos al derecho como un elemento fundamental. Pero, por ejemplo, ¿saben lo que charlamos el jueves con los de El Salvador? Que se lo traslado aquí también. Les contaba, por ejemplo, a los chicos y las chicas cómo fue que empezó a desarrollarse un movimiento para deslegitimar la del 49. En términos de derecho había que deslegitimarla. O sea, la Constitución en el 56 estaba recontravigente, pero había que borrar de un plumazo al peronismo. No, esto no lo digo, que se entienda la dinámica de funcionamiento. Y si, ¿cómo vas a hacer para generar las condiciones de legitimidad para voltear una Constitución? Entonces, se empezó a organizar desde la Facultad de Derecho de la UBA, acá en Buenos Aires, seminarios. Primero se buscó el argumento. ¿Cuál fue? Y ahí arrancó el temita de los 2/3. Saben toda la historia de los 2/3, los totales o de los presentes, y que la Constitución no dice nada, ¿no? Entonces, ese fue el argumento, perdón que me fui con, digamos, la idea siempre fue, bueno, el peronismo proscripto, pero ese fue el argumento a través del cual se empezaban a generar seminarios desde la facultad para hacer manija respecto de que había un vicio de origen en la formación del poder constituyente de la Constitución del 49, y que por eso no era válida. Y finalmente, fíjense que un gobierno de facto, a través de una proclama, creo que fue el 27 de abril del 1956, una proclama, se proclama, como dijo antes, era Jonathan, se proclama que la Constitución del 49 no tiene más vigencia, fin de la historia. Y la del 57 la idea era justamente legitimar las anteriores sin la del 49. De hecho, esa convención constituyente, hay elecciones, el peronismo está proscripto, el radicalismo se presenta, dan el debate, algunos lo dan, pero cuando se empiezan a debatir otras cosas que no le gustaba al gobierno de turno, empezaron a mandar a algunos diputados a que se retiren para dejar sin quórum la convención. Entonces, en la 14 bis se aprueba, pero la convención queda inconclusa. Y a punto tal que no tiene ratificación taquigráfica. No, todo esto lo van a conocer por el famoso fallo Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta. ¿Ese lo conocen o no lo conocen? Todo esto lo conocemos porque son todos abogadas y abogados. Pero el trasfondo era no estaba terminada la convención, el 14 bis quedó al lado del 14. Bueno, la del 94 podría haber reparado algo en eso. Bueno, esto es así, porque el constituyente no existe, o si quieren más que no existe, como diría Negri, lo conocen, Tony Negri, el poder constituyente es un poder transformador, revolucionario, radicalizado, en permanente transformación y movimiento, no se lo pueden cerrar. Si hay algo que intenta el poder es clausurar la discusión y darle robustez a la legalidad, que es la imposición de una idea sobre otra. Bueno, cada cosa que dicen me voy a la mierda. Vuelvo con lo que yo quería. Me quiero poner dogmático, perdón si se va a poner aburrida la clase, pero necesito avanzar un chiquitín con un par de ideas. Si les parece. Yo tengo una pregunta por si tiene relación con las ideas que va a desarrollar. No, y decila, no decila porque decila. Es muy corta. Es decir, ya con todo este contexto y con todos los postulados que da Foucault, podemos empezar a leer la realidad que va más allá del derecho y vemos como redes de poder. Una vez las reconocemos, podemos ingresar a esas redes de poder mediante diferentes mecanismos.
ya sea mecanismos jurídicos como proponer una constituyente, hacer una acción de amparo, lo que sea, pero también otros mecanismos para influir en esos grupos de tensión. Mi pregunta es si Foucault o algún tipo de las personas pues, que ustedes conocen establecen algún tipo de ideal de cómo podría ser el poder, porque yo ingreso al mundo del poder y vuelvo a meterme a la red, va a haber otra persona que también va a leerlo y empezamos todas esas tensiones. ¿Existe algún tipo de ideal o algo así, o todo el tiempo la sociedad se va a mover así? Y bueno, justamente esto la vez pasada salió planteado en la clase, creo que no está el compañero hoy que lo planteó, pero me dijo algo así, planteó como la idea de, bueno, ¿y qué pasa si terminamos generando un marco teórico propio para explicar a través de estos mecanismos de redes de poder lo que pasa? No hay un marco teórico absoluto. Digamos que estos textos y los pensadores continuadores o textos alternativos, o los textos del, si quieren llamarlos los textos del poder mismo, ninguno es una verdad, ¿no? Pero todos nos ayudan a pensar, no porque, ¿cómo decirlo? No porque cuestiona el derecho tenemos que no otorgarle ninguna validez. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como decir, a mí lo que me interesa, igual veo muchas manitos levantadas. Para Juan y Delicia, ¿están levantando la mano? Ah, porque están las manos ahí. A mí lo que me interesa, primero, no hay ninguna pauta, Lina, y yo tampoco me siento en la autoridad como para darte alguna, porque si no, como que me pondría en el rol de decir, bueno, analícenlo a partir de acá. No. A mí cada cosa que me dicen, la verdad que la tomo no como válida, pero sí como, sí, válida, no como verdad, pero sí como válida, es decir, como un elemento que me aporta. Y lo que me interesa de ustedes, cuando hagan un tema que elijan para trabajar, es que sepan tal vez pararse ustedes mismos, pensar una cosa y pararse frente a su idea. Párense frente a su idea o párense frente a su conceptualización y díganse a sí mismos y a sí mismas, ¿por qué estoy diciendo esto? Es decir, ¿qué me está atravesando a mí que me hace pensar de esta forma? ¿Es que fui educado de esta manera? ¿Es que estuve mucho viendo tal o cual cosa? ¿Es que elegí una red social que me está tirando todo el tiempo esta información? ¿Es que leí tal texto? ¿Es que leí tal novela? ¿Es que estuve viendo tal tema? ¿Entienden lo que quiero decir? Es como que párense frente a ustedes para, no le digo para invalidarse a ustedes mismas, a ustedes mismos, sino para sentirse que no son habladas y hablados y para intentar de entenderlos de otro lugar, que siempre va a ser subjetivo, porque es imposible escaparse de uno mismo y lo que a uno y a una nos atraviesa, ¿no es cierto? Sartre dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y es muy difícil salirse, ¿no? De lo que hicieron con nosotros y con nosotras. Pero por lo menos tener la capacidad de decir, para, no estoy siendo hablada o hablado por otro, y el tema que elegí tiene esta subjetividad, puedo ver si hay otra idea que por lo menos se contrapone, u otras ideas, u otros marcos teóricos distintos que se contraponen al mío y que pueden tener cierto grado de validez o de verosimilitud y que puede ser considerado. ¿Qué justifica tal o cual política pública? ¿Cómo es que se llegó? ¿Cómo se generaron los grados de legitimación, consenso, decisión, oportunidad? ¿Siguen? Y traté de utilizar varios ejemplos porque no quería caer, como dijo Estefanía muy bien que me lo marcó, en el decisionismo puro. Entonces hay en realidad un montón de elementos que terminan haciendo emerger una política pública, una ley. ¿Está? Bueno, no sé si Lina te di respuesta, pero no quería darte una categórica. Okay. Bueno, yo quisiera en realidad avanzar sobre dos terrenos como para que nos llevemos a algo más, digamos, de los textos que les propusimos, antes de pasar la vez siguiente a un plano mucho más institucionalista, no por eso para subestimar. En la segunda clase de Foucault, yo no sé si ustedes tienen el texto, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué quisiera hacer? Yo quisiera, un segundo, no tuve tiempo de hacerlo antes, voy a compartir mi pantalla y para que no se aburran mientras lo hago, en realidad, básicamente es para que no se aburran. Esto es como cuando, ¿viste cuando te hacen hacer una cola? Pero en vez de hacerte hacer la cola, te voy a
hacer ir pasando por diferentes puestos para que no te aburras, pero vas a tardar el mismo tiempo? Bueno, entonces ahora para que no se aburran, voy a buscar defender la sociedad en el último texto que me apareció, que quiero que ustedes tengan la misma versión que yo. ¿Correcto? Y no otra distinta, para que si yo les indico una página, ustedes tengan esa misma página. Entonces prefiero mandárselos ahora por WhatsApp. ¿Están siguiendo, no? Lo que digo. Sí, espero que sí, porque no las veo, no los veo. Acá, a ver, este texto de cuándo es. Esperen, la Escuela de Frankfurt. Esto de qué materia es, un chiquitín, la filosofía. Esto es la UAI. Acá puede ser que esté. Entonces, a ver si es este. Abro acá, me la juego. ¿Qué clase es esta? ¿Están viendo conmigo? Sí, díganme que sí, creo que sí. A ver, no. 5. Sí. No, ese es el mismo que ustedes. Espera, si ese es el que tienen, tiene el horno. No, yo empiezo en la 15, ¿entienden? Espera, a ver. Este empieza en la 11. Espérenme, sigan ahí. ¿Alguien habló? Alguien en algún momento me mandó mi versión. Y dije, qué suerte. A ver acá, 30 de abril de 20... no, esto es una clase que di. Esto es por... ¿Saben por qué me pasa esto? Por no preparar la clase. Obvio. Ezequiel, Sí. nosotros tenemos, o sea, ustedes subieron la clase pasada, al final pusieron todos, y supongo que tenemos ese que subieron ustedes, ¿no? No, Está en pero la ¿sabes qué página. pasa? Yo estoy buscando uno que sea la misma versión que yo tengo. A ver este. Mira, ahí está. A veces esta empieza en la 15. Sí, este necesito que tengan. ¿Cómo se los mando? Bueno, ¿saben qué? No se los mando. Miren, voy a hacer lo siguiente. Vamos a leerlo en la pantalla. ¿Está bien? Ustedes tienen que prometerme todo el tiempo que están ahí porque no las veo ni los veo. O tengo otra opción. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí, no sirve. ¿Cómo les mando esto? Ya está. Si lo descargo, ahí está. Ya está. Lo voy a descargar. Ahí lo tengo en mi pantalla. Esperen, y voy al WhatsApp. Y acá está. Y lo voy a adjuntar. Ahí está. ¿Ustedes pueden abrir el que yo les mando por WhatsApp? ¿O es muy difícil? Sí. Bueno, necesito que se mande. No se manda. ¿Están viendo todos cómo se está mandando o no? Sí, ahí se envió. Listo, Ya llegó. ¿lo pueden abrir? Bárbaro. Entonces ahí dejo de compartir la pantalla. Ustedes lo pueden tener con ustedes y yo lo tengo conmigo. Entonces yo les digo, por ejemplo, vayan a la página 36. Ustedes pueden ir a la página 36. Qué bárbaro. Es espectacular. Me pongo contento con tan poco. Bien. Ahí, en la página 36, dice Foucault, en un momento, ¿están ahí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en los años previos arranca a hablar de diferentes cositas, mencioné, me encanta cositas. El proyecto general, ¿sí? Consistía en el fondo en invertir esa dirección general del análisis. Invertir es lo que estamos haciendo nosotros acá. Es decir, el discurso del derecho en su totalidad desde la Edad Media. Traté de hacer lo inverso, es decir, hacer que la dominación, al contrario, tuviera el valor de un hecho, tanto en su secreto como en su brutalidad, y mostrar, además, a partir de ahí, escuchen, no solo cómo el derecho es de una manera general el instrumento de esa dominación,
Y ahí aparece este concepto que les conté, el derecho como instrumento de dominación. Esto es lo que estuvimos hablando al principio y hablamos hasta el cansancio. ¿Sí? Esto ya está dicho, dice él. Sino también como hasta dónde y en qué forma el derecho, pero acá dice, cuando digo el derecho no me refiero a la ley, sino que acá, dice él, escuchen, me refiero al conjunto, escuchen ahora, conjunto de los aparatos, las instituciones y los reglamentos que aplican el derecho. Es decir, él acá se está refiriendo a todos los instrumentos represivos del Estado que aparecen en pequeñas reglamentaciones y que no son la ley formal que surge del Congreso. Y él acá le interesa trabajar estos instrumentos, que no son la ley, sino que son los pequeños, ¿entienden? Instrumentos de dominación que vamos a llamar ahora, escuchen, disciplinarias. ¿Mm? Es decir, todos estos. Miren lo que les voy a decir. ¿Ustedes se acuerdan de la pirámide de la supremacía constitucional? Bueno, vieron que se enseña que la Constitución es lo más importante, ¿no es cierto? Es como una clase de catequesis. Yo nunca hice catequesis, pero me imagino que es así. Como, bueno, acá está la palabra del Señor, supongo que será algo así, no tengo idea. Pero yo como judío también me decían, bueno, esta es la Torá y acá está la tierra prometida y piripipi, para papá. Bueno, pero ¿qué hay abajo de todo en la pirámide? Viene la Constitución, los tratados, derechos humanos, los otros tratados, la ley, y después aparecen los decretos, y las disposiciones y las normativas, y después incluso está el orden provincial. Y después del orden provincial también la misma dinámica. Pero abajo de todo, están los actos administrativos más sencillos. Un policía que te para en la calle y te dice documento, ¿entienden? Un bastonazo, un nosocomio, una enfermera que te pone una pulserita y dice, no, vos no te vas hasta que yo no te doy el ok. Y vos entras al hospital y sentís que sos un rehén y no te podés ir hasta que no, aunque te podés ir, porque en realidad si querés te vas corriendo, lo mismo que la policía, aunque alguien va a intentar detenerte, sentís que hasta que no te den el ok no tenés derecho a irte. Podés irte. O vos sentís que podés ir a un supermercado, no lo sentís, pero uno piensa, tengo hambre, entro al supermercado y me llevo lo que necesito y me voy caminando. ¿Quién entra en un mini Carrefour? Y agarran una lata de mermelada y se van. ¿Va a salir el muchacho del Carrefour que te está cobrando a decirte, che, te la llevaste sin pagar? ¿Qué es lo que impide ahí que vos te lleves esa lata de mermelada si te estás muriendo de hambre? ¿Qué te reprime? ¿Qué te reprime? ¿Entiendes la pregunta? ¿Qué pulsión hay sobre mi cuerpo que me dice que a pesar de que me estoy muriendo de hambre, no me tengo que llevar esa lata de mermelada? O no me puedo ir de los lugares en donde estoy, aunque en realidad si quiero atravieso la puerta y me voy. No, pero tengo la pulserita y ya no me puedo ir. Sí, andate si querés. ¿Siguen esta dinámica? Bueno, entonces, este conjunto de aparatos, instituciones y reglamentos que, escuchen lo que dice acá, que aplican el derecho, estaba entre paréntesis, son los que aplican el derecho. El derecho es esa ley formal que está ahí arriba. Es lo que para Foucault vehiculizan y ponen en acción, escuchen lo que voy a decir, relaciones que no son de soberanía, sino de dominación. Atención a las palabras soberanía y dominación, y son complicadas, pero no tanto. Soberanía. ¿Qué son relaciones de soberanía? Bueno, la división de poderes, el presidente, las instituciones, la monarquía, el pacto social. Esas son las relaciones que llamamos de soberanía. Pero las de dominación son las que se ejercen desde abajo hacia arriba. O no, mentira. No, esa no es la palabra. Por abajo. Las que se ejercen por abajo. ¿Vieron cuando en el Mundial uno cerró el gol porque tenía que haber definido por abajo y definió por arriba? No me acuerdo quién era. En la final del 2014. Esa es la metáfora que nos sirve para entender, miren, acá la cosa se juega por abajo. La forma de entender cómo se hacen las cosas es entenderlas en lo micro, no en lo macro. Eso hacía Foucault a partir, digamos, del análisis. Es decir, estudiar
todo aquello que vehiculiza aparatos de represión y dominación cuando citamos al Althusser. Por eso el autor empieza hablando de un reglamento de una escuela, ¿entienden? De un reglamento de una institución de confesión, una escuela de monjas, un hospicio, una cárcel, ¿entienden? Y se sale a tal hora, se come a tal hora, se duerme a tal hora. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, lo que él empieza a hacer es analizar los comportamientos humanos, más allá de las relaciones de soberanía que imponen, digamos, esa noción de que yo respeto a la ley, tú no debes hacer esto, tú debes hacer aquello, no robarás. Porque esos mandatos no son aquellos por los cuales obedecemos, sino que obedecemos por cuestiones que pasan por otro orden de relaciones que tienen que ver con cuestiones de chismerío, de vecindad, de disciplinamiento, de costumbre, de tradición, de vergüenza, de inhibiciones, de normalizaciones de conductas. ¿Entienden todo esto que estoy diciendo, no? Es decir, ¿por qué no salimos desnudos? ¿Por qué no tomamos la mermelada? ¿Por qué no andamos corriendo por ahí? ¿Sí? ¿Por qué cuando una policía nos dice documentos y no le decimos, no, pero mirá que está el artículo 19 que te dice que vos podés hacer todo mientras no afectes a terceros? ¿Ustedes se imaginan si alguien los para en la calle y le salen con la Constitución lo que les va a pasar si empiezan con esa perorata? ¿Qué hace un juez si lo para el policía? Saca la matrícula de qué juez para chapear. Y eso no es una cuestión de derecho, es una cuestión que tiene que ver con las relaciones de mando, ¿sí? Con quién está de qué lado del mostrador, qué te puedo hacer yo si vos me haces eso que vos pensás que me vas a hacer por ostentar una posición de dominación en una estructura de dominación. ¿Sí? ¿Siguen todo esto? Todo esto tiene que ver entonces con lo que llamamos, lo estoy diciendo muy rápido porque hay poco tiempo, disciplinamiento. Ahora, si me permite, me gustaría leer un poquito. Sigo en la misma página 36, en el segundo párrafo. Me gusta leer con ustedes para que cuando ustedes lean solas y solos, entiendan de qué está hablando. ¿Sí? Porque si no, después no entienden nada. Segundo párrafo. El sistema del derecho y el campo judicial, atención que la traducción no es excelente, yo les voy a explicar. El sistema del derecho y el campo judicial son el vehículo permanente de relaciones de dominación. Acá no está hablando del derecho de soberanía, acá está hablando del sistema del derecho como lo administrativo, ¿sí? Como un formulario de un hospital, de una política pública, la planilla del ANSES, de eso está hablando, de un bastonazo, ¿bien? Entonces, el sistema y el campo judicial lo mismo. A campo judicial, ¿saben a qué se refiere? No a la justicia en términos de soberanía, sino a lo que, bueno, si quieren vamos a llamar con Alberto, perdón, los sótanos de la democracia. Es decir, a todo un sistema judicial que aparecería como el derecho, pero que en realidad lo que está haciendo es vehiculizar relaciones de dominación. Te meto en el celular, te persigo judicialmente. Bueno, entonces el sistema del derecho y el campo judicial son el vehículo permanente de relaciones de dominación. Es decir, me permiten ejercer relaciones de dominación a partir de estas instituciones, de técnicas de sometimiento, y él dice polimorfas. ¿Qué significa? Que adoptan una multiplicidad de formas distintas. Por ejemplo, la que ahí justo entró Delicia, ¿se llamaba? Me encanta ese nombre, Delicia. Sí, Leo, se me cortó, no sé, quise abrir el archivo y se me fue. No te preocupes, ahí entró Delicia y me acuerdo, por ejemplo, que una técnica de dominación es la que se ejerce, digamos, del saber médico respecto a los enfermeros. O un clásico de los clásicos, el traumatólogo respecto al kinesiólogo. A traumatólogo, ¿no? ¿Quién fue al traumatólogo o al traumatólogo y le dice una cosa, el kinesiólogo le dice otra y se pelean? ¿No? El kinesiólogo está en el rango del homeópata o en el rango del enfermero o la enfermera. Y el traumatólogo en el rango del médico, el doctor. Entonces, sometimientos políticos, la normalidad, la clínica, la escuela, el servicio militar. Esas son las clásicas. Esto no sería
hoy tan así, pero sí en algún momento de la historia. Creo, entonces dice ahora Foucault, escuchen, sigo leyendo. Dígame si no entienden, por favor, ¿eh? Creo que no hay que ver el derecho por el lado de una legitimidad a establecer. Esto me gustaría que ustedes lo tengan siempre como premisa para trabajar. Creo que no hay que ver al derecho por el lado de una legitimidad a establecer. Es decir, no hablemos tanto del contrato y la constitución y el constituyente y la división de poder. Eso es lo que está diciendo ahí. Sino por el contrario, sino por el de, perdón, los mecanismos de sometimiento que ponen acción. Veamos qué se hace desde por abajo. Veamos qué te hacen cuando, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, te dejan en un cajero 60 pesos porque el cajero no tiene cambio. Si puedo escuchar, yo necesito no me alcanza el mango. Necesito hasta la última moneda, pero siempre el cajero tiene 100, 200 pesitos ahora, antes era menos, ¿correcto? Que si vos sumás lo de cada uno, te hace una masa de guita impresionante, con la cual los bancos especulan contra nosotros mismos. Y ahí hay técnicas, si quieren, de dominación. Honrar la deuda. ¿Por qué tengo que honrar la deuda? ¿Por qué tenía a todos endeudados y endeudadas? ¿Cómo pasa eso de ejercicio de dominación? No, pero vos, escuchame. Acá hay un código civil, ¿no es cierto? Y vos tenés que, si te llega una intimación por mail que te dice pague ahora en comodísimas cuotas, y vos te decís, yo no quiero estar en deuda. ¿Pero qué pasa? Y en realidad lo que están haciendo es otra cosa. Ahí no tenés que ver el lado del derecho, tenés que ver ahí la técnica de dominación. ¿Cuál es? Te necesitan endeudado para que pagues intereses de por vida. Y ahí vemos una técnica polimorfa, monstruosa. Por un lado, digamos, la legitimidad y por otro lado, el sometimiento. De sentirte constantemente mal con la vida por estar en deuda. No sé si siguen esta idea. Lo estoy tratando de poner en diferentes ejemplos. Por lo tanto, la cuestión para mí, escuchen, la cuestión para mí, y tiene que ser para nosotros, todas y todos en este curso, la cuestión para nosotros y nosotras, porque ahí no usa el inclusivo, la cuestión es evitar el problema, igual no dijo nosotros, dijo para mí, evitar el problema que es central para el derecho de la soberanía y la obediencia de los individuos a ella, es evitemos todo este problemita de la soberanía y el respeto a la ley y poner de relieve, centrarnos, enfocarnos en el problema de la dominación y el sometimiento. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo él. Tratemos de enfocar este punto, eludir, más abajo dice, eludir o rodear la línea general del análisis jurídico. Por eso es análisis social y político de la legislación y no análisis jurídico de la legislación. ¿Me tienen? Sí. Y ahí es cuando él dice, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos entonces para rodear el análisis que todo el tiempo me confunde? Por ejemplo, a Ana la está confundiendo sin parar, la está matando, el constituyente, quién puede qué, cómo distribuyo funciones, qué criterio, y bueno, claro, te vuelve loca. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, Foucault entonces ahí establece, hasta el final de esta clase, una serie de pautas que yo me encargué de resumir. ¿Para qué? Para todas las Ivanas del mundo que me dicen, no, simplificame esto que es un quilombo. Bueno, yo lo hice. Y entonces la pregunta acá sería, ¿cómo yo eludo el problema del derecho y me concentro, cuando elijan un tema, por ejemplo, uno que trabajé mucho con, yo trabajo mucho esto en sociales, por ejemplo, trabajamos el tema de las tabacaleras, y los fallos de la justicia, vemos ahí cuáles son los vericuetos, trabajamos el tema de las transmisiones de fútbol, los pequeños compañías que transmiten a sacachispas por YouTube y Clarín va y les corta el internet. Y bueno, ¿cómo rodeamos el problema del derecho para ver ahí qué se está vehiculizando en términos de dominación? Bueno, se lo digo como ejemplos de cosas que pueden trabajar en clases. No que trabajen grandes temas, el aborto, sino pequeños temas. ¿Cómo es que se aprobó esta ley de la que nadie se enteró? Eso pasa. Porque se aprueban 300 leyes por año,
pero nos enteramos de 4 o 5. ¿Qué pasó con las otras 295 que se aprobaron y no me enteré cómo? ¿Qué lobbies estaban operando? ¿Qué votos fueron necesarios? ¿Quién se reunió con quién en dónde para hacer tal cosa? ¿No? ¿Quién dio la decisión de cambiar el mundo y yo no me enteré? Dice alguna canción por ahí. Ok. Entonces, Foucault dice, bueno, para rodear el problema que nos distrae y nos tiene todos hablando boludeces todo el tiempo, no, que si la corte, que si el amparo es la vía correcta, o si mejor la vía es la acción declarativa de certeza, o esto no es un tema que le compete a la corte porque no tiene atribuciones. No, eso hace mucho ruido, las constituciones nos distraen, nos distraen. Dice, bueno, lo primero es estudiar, escuchen, lo primero que dice Foucault, estudiar el poder y no el derecho. Eso es lo primero que dice. Que ahora seguimos, ¿no? Pero lo primero es estudiar el poder y no el derecho. Lo segundo, pensar en el poder como un ejercicio y no como algo que se tiene. Esto lo tienen que tener como una noción de todos los días cuando se levantan a la mañana. Entonces repiten, el poder se ejerce, no es algo que se tiene, no se tiene, se ejerce. Entonces, ¿y cómo está pasando tal cosa? Y porque tal hizo esto, lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? No se pregunten por qué o en el marco de qué atribución, sino cómo, porque se ejerce. ¿Está? Entonces se ejerce en una determinada haz de relaciones, un conjunto de relaciones. Y ahí ustedes tienen que ver en cómo están enmarcadas esas relaciones. Me adelanto si quieren ya el disciplinamiento, entonces, por ejemplo, piensen, ¿por qué obedecen los niños? Bueno, los pusieron ahí en la escuela para indicarles que tienen que limpiarse con papel higiénico, que no está bien bajarse los pantalones en público, ¿sí? Que hay que usar cuchillo y tenedor. Y todas esas son nociones que tienen que ver con el disciplinamiento. Antes, cuando el hombre deseaba a una mujer, no había técnicas de seducción, la arrastraba de los pelos. ¿En qué momento hubo que empezar a ponerse perfume, ¿sí? Y establecer un diálogo, mentir si quieren, ¿no? El arte de la seducción tiene que ver con mentir para la decisión final, que es el acto sexual. Y a partir de qué momento empezamos a pensar que solo el hombre quiere el acto sexual y no la mujer. ¿Qué pasó ahí en esa construcción de sentido? ¿Siguen esta dinámica? Bueno, hay disciplinamiento, hay construcción de sentido y hay ejercicio de poder y también, les diría, represión de los instintos. Represión de los instintos. Entonces, el poder se ejerce y ahí aparecen esas pequeñas represiones en los diferentes lugares. En el verticalismo, en el mando de obediencia, en la costumbre, en la vergüenza, en la mirada del otro, la otra, ¿está? En el consenso de la legitimidad. Me acuerdo cuando fue lo de Bloomberg. ¿Se acuerdan de Bloomberg o no se acuerdan? Iba por la calle y te decían, ¿ya firmaste? Y yo tenía que decir que sí. No podía decir que estaba en contra de las leyes que decían que más penas. Decía, no, ya firmé. Porque no quería entablar una discusión y quizás una batalola. Y digo, ya firmé, se terminó. Y me pasa en los chats de un equipo de fútbol de energúmenos que ponen cada cosa que no contesto, porque ¿para qué voy a pelearme si no hay con quién pelearse? ¿Entienden? Pero es difícil generar un ámbito de diálogo en donde podemos poner ideas. Bueno. Entonces, el poder se ejerce en lugares de represión polimorfos, en cualquier lugar. Entonces, se piensa como ejercicio y no como tenencia. No es porque alguien lo tenía, sino porque se ejerció de tal o cual forma en tal lugar. Como número 3, no hay que pensar al poder como algo de unos contra otros. No es unos contra otros. Acá no es Larreta contra Fernández, ¿no? Es lindo pensarlo así para tomar una postura. ¿Estoy a full con Fernández o estoy a full con Larreta? Pero es simplista de alguna manera. Y si nosotros queremos darle una vuelta de tuerca y animarnos a pensar, tenemos que sentir que es más complejo que eso. No puede ser tan sencillo como Larreta versus Fernández. ¿Cuántas cosas se están poniendo en juego en cada una de las decisiones? ¿Quiénes están detrás de cada una de las decisiones y con qué interés?
y a partir de ahí cómo se construyó la idea de, bueno, cerrar o abrir, ¿entienden? Y ahí hay de todo, hay sindicatos, hay posicionamientos, hay una pelea interna en un partido, hay una posibilidad de un sindicalista o sindicalista mujer, no importa, de crecer más, de tener visibilidad, hay un medio que quiere mostrar tal forma, tal cosa, tal otra, hay decisiones, o hay posturas, o hay personajes que son más importantes que otros, que pesan más en la decisión, o en la política, o en lo que haya pasado, y otros que no son tan importantes. Está en el trabajo de cada uno y cada uno ponerle el peso determinado a cada uno de los acontecimientos que advierte que ocurrieron para que algo pase como hecho social. ¿Está? Pero entonces es algo que circula y no es de unos contra otros. Esto no es A contra B. Es fácil pensarlo así, pero es fácil porque también muchas veces el poder nos propone discusiones fáciles. ¿Sí? En el algoritmo, en la televisión, o el periodista, la periodista, nos dan la discusión servida, te construyen la gente, te dicen, no, el planteo es este. Y entonces vos rápido tomás una postura. Y la virtud en nosotras y nosotros tiene que ver, ¿por qué me planteó esto y no me planteó otra cosa? ¿Qué se invisibilizó cuando se puso esto de relieve? Cuando el mago muestra una cosa con la mano así, ¿me ven acá? Está haciendo otra cosa por atrás con la mano, que no lo vimos. Entonces, cuando la cámara enfoca algo, cuando algo se pone de relieve, una millonada de cosas se ocultan. Si el foco está acá, la cosa está pasando por otro lado. Si esto ya es un tema de discusión, a veces yo pienso, es que ya está, es que la discusión está en el otro lado y no sé dónde, porque ese es el poder, ese escurridizo. Bueno, 4. Esta ya se las expliqué. Hay que ir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. O hay que estudiar las cosas por abajo. Que es un poco hablar de la noción de soberanía versus la dominación. La soberanía es todo lo que está por arriba. Si vamos a hablar de teoría política, las grandes teorías, si es un momento jovesiano, de todos contra todos, si estamos en un estado de naturaleza, si es un momento schmittiano, tengo que acabar con el enemigo, que si él vive yo no vivo y hay que destruir al otro o a la otra, ¿sí? Si estamos en un momento totalitario, estamos viviendo una infectadura, vamos a hablar de la infectadura. Entonces, todo eso serían los discursos de la soberanía. Y entonces uno que tiene que pensar acá, que no te distraigan con la soberanía. Para mí hoy el problema, si quieren, pasa por los precios. Es decir, hay un gran problema con los precios, yo veo eso. Y a veces se habla poco, ¿no? De los precios y cómo y ves que suben los precios, y mientras tanto van subiendo los precios. Y hablamos de la infectadura. Por ejemplo, yo pensaba en el discurso de Alberto Fernández el 1 de marzo. Yo sé que pasó un tiempo, pero también pensar, ¿saben con qué tiene que ver pensar? Con alejarse del ruido que constantemente nos proponen como debate. No podemos estar todo el tiempo hablando de lo último que pasó hace 15 minutos. Y entonces yo pensaba en el discurso. ¿Y contra quién fue el discurso? Dice, bueno, el discurso en realidad lo planteó contra la oposición que hace ruido en el Congreso o lo planteó contra los que están subiendo los precios. Yo me acuerdo que el discurso fue contra Macri, directamente. O Macri, Cambiemos, qué sé yo. Como si fuese frente de todos contra Cambiemos. Pero no se puso de culo contra los que fijan los precios. No habló en el discurso de las grandes oligarquías terratenientes que voltean un gobierno porque A o porque B. Y yo digo, ¿por qué no lo planteó ni lo mencionó? Porque no quería confrontar. Yo pensé. ¿Y por qué no quiere confrontar? Porque no quiere pelearse con todas o con todos a la vez. No quiere pelearse con la EA, con la DEPA, con la Cámara Argentina de Construcción, o con la de Comercio, o con la AmCham de Estados Unidos, o con el tipo de Estados Unidos que vino ahora a poner bases militares. No quiere pelearse con todos esos. ¿Por qué? Y está negociando, supongo yo, son mis ideas locas, pero no están en la tapa del diario. Entonces, Alberto también nos planteó en el discurso para una discusión para la gilada, si quieren. No sé, son planteos que les hago y pienso, bueno, si yo quiero eludirme de eso, lo pienso por abajo. Lo pienso subrepticiamente, lo pienso en lo que está oculto. Y por último,
Por último, la quinta, digamos, consigna, que se las mencioné, me parece la vez pasada, no estoy seguro, creo que sí. Él dice, las grandes maquinarias de poder, pero esto lo dicen grandes términos, las grandes maquinarias de poder, dice, siempre están acompañadas de producciones ideológicas. ¿Qué sería una gran maquinaria de poder? Bueno, la ciencia, o la burguesía, qué sé yo, el marxismo, el psicoanálisis, no sé, pienso grandes maquinarias de poder. Y él dice, siempre están acompañadas de producciones ideológicas. Yo ahí pienso en realidad, si hay una gran, perdón, no fue la ciencia, yo diría así, si hay una gran dominación, hay una ideología que permite esa dominación. Es decir, el derecho aparecería acá como una ideología, como instrumento de dominación, como Dios. Pero, entonces, uno piensa, escuchen, hay una gran maquinaria de poder, hay una ideología que no me permite pensar, la soberanía en este término, que sería el derecho en términos de soberanía, ¿sí? Que sería Dios en la divinidad. Pero dice Foucault, ¿qué hay en la base? Si yo me evado de la ideología, si yo me evado del discurso de la infectadura o de la república versus el totalitarismo, si quieren, la autocracia, el gobierno de Cristina que es dogmática, el chavismo, ese sería como el discurso ideológico de la soberanía. Pero dice, ¿qué hay en la base? En la base dice, ¿hay ideologías? No. En la base hay mecanismos más aceitados de poder disciplinario. En la base hay mecanismos aceitados de poder disciplinario que operan constantemente, sigo yo, sobre los cuerpos. ¿Qué me impide a mí hacer tal o cual cosa? ¿Qué me impide a mí pensar en la injusticia que opera todos los días sobre mi cuerpo? ¿Por qué no pienso todos los días que la vida es injusta y que mi salario es una mierda? Algo está operando sobre mí que no me permite reflexionar sobre la injusticia. ¿Qué es? Al poder no le gusta que el ser humano piense, porque si piensa lo va a cuestionar. Entonces, Profe, sí, pensaba que también es como un mecanismo social la necesidad de doblegarse ante esos mecanismos. Eh, es muy difícil no pertenecer. A mí me pasa personalmente que no pertenezco a nada y, y que tengo un pensamiento muy crítico de casi todo. Y eso a uno lo deja en una situación muy vulnerable eh, y muy solitaria, porque a veces cuando veo, no sé, amigos, compañeros de trabajo, bueno, gente que uno conoce en la vida, tan embanderados en ciertos grupos de poder, el que sea, yo digo, qué bueno poder sentirse representado por eso, más allá, porque no los creo personas ignorantes, más allá de las falencias que tiene, digamos, sentir que, digamos, pueden levantar la bandera de algo porque creen que el mecanismo funciona dentro de todo lo que hay en oferta, mejor a pesar de. Y cuando uno no lo siente de esa manera, se siente totalmente solo y hay muchas veces eh, no sé si en contra, pero con una mirada tan crítica de todo lo que aparece, que uno termina pensando, bueno, al final, ¿qué me pasa? Nada me representa, ningún lugar en el que estoy puedo unirme y bueno, es difícil tener ese. Creo que también es parte de la necesidad de pertenecer a algo que muchas personas desean y necesitan para, entonces, bueno, se unen algunas cosas. Sí, inconscientemente, digamos, ¿no? No creo que lo piensen así, pero pero creo que inconscientemente hay una necesidad, es más fácil. por supuesto que hay una respuesta. Todos los seres humanos, ahí Rocío me levantó la mano, necesitan sujeción, lo llamamos como el sujeto sujetado y sujetado de qué, y siempre estamos buscando algo a lo que pertenecer, un lugar de pertenencia,
una razón para continuar, para vivir, una idea en la que pensar o aferrarse. Cuando muere Dios, es una muerte, simbólicamente, es muy tremendo para el ser humano, porque aparece el desamparo. Cuando, por ejemplo, dijo, me acuerdo, Esteban Bullrich, bueno, aprendamos a vivir la incertidumbre, porque eso es bueno, es muy, ¿se conocen y se acuerdan de esa frase? Es muy fuerte porque muchas veces necesitamos, digamos, una sujeción, una seguridad, un lugar de pertenencia. Ahora vos decís, yo soy muy crítica y no encuentro ninguna. Bueno, la respuesta pueden ser, bueno, por decir dos, o te evadís y te pones a leer una novela. Yo ahora estoy leyendo, por ejemplo, El Éxodo Jujeño y estoy metido ahí con Castelli. Me encanta pensar esas cosas. O también podés pensar que pueden haber lugares con ideas por las que te gusta luchar. No hace falta coincidir en todo, pero que siempre hay banderas para levantar o ideas a las que adscribir sin vamos a decir, adherir a la totalidad, ¿entendés? No tiene que ser un partido para pensar, bueno, esto me parece bien. Y uno nunca está solo o sola, ¿no es cierto? No creo que sea Lo que así. pasa es que está bueno lo que decís, pero, digamos, hablando de poder, uno está solo. Digamos, cuando uno levanta banderas fuera de la estructura del poder y emprende, no sé, pequeños esfuerzos por modificaciones sociales, culturales, lo que sea, bueno, lo que a mí me interesa, uno lo hace solo, a pulmón y alejado del poder, sin el apoyo del poder. Entonces No, bueno, son pequeños, no importa el poder se la construye. grandiosidad, digamos, Pero el poder son relaciones que se ejercen y se construyen, no es que alguien te va a apoyar, se construye, se crea legitimidad, se empieza a poco, primero una aparece una loca, ¿no es cierto? Soy una. Y le hablamos la vez pasada que les dije con las religiones que empiezan, lo hablé con ustedes, que empiezan como sectas. ¿No lo hablé con ustedes? Bueno, no importa. Toda religión al principio es secta, ¿no? Hay una loca que habla, un loco que habla, algunos le creen, dicen, no, mirá, están en del tomate, uno piensa, ¿no? Y en ese están del tomate está, bueno, hay una idea más fuerte que se está imponiendo, pero si después muchos y muchos le creen, crece y se hace religión. Y después lugar de pertenencia y de devoción. Pero al principio siempre uno empieza en la adversidad, por eso es una construcción y un ejercicio. Siempre es más difícil arrancar, pero cuando uno ve que cuando empieza a caminar, hay gente que empieza a caminar al lado de uno, se va haciendo más fuerte, ¿no es cierto? El problema es arrancar, pero siempre hay colectivos que te permiten soñar, no podemos pensar que todo se vuelca para A o para B, para un lado, para el otro, y que no hay entrecruzamientos, digamos, tiene que haberlos. Pero bueno, tal vez no los encontraste todavía. No, sí, igualmente, no, yo me refería un poco al tema de elegir como el poder tiene eso, el camino más fácil. Supongamos, no sé, como un ejemplo, hablábamos antes de las construcciones que intentan de algún modo adoctrinar o someter, bueno, no quiero decir someter, adoctrinar. Entonces, si uno es parte de eso, tiene como ya ganado un séquito, digamos, o un acompañamiento o un apoyo que no lo tiene si uno lo hace desde la individualidad. Sí, como desde entonces, digo, el poder tiene claro, el poder tiene una estructura no, es que hay de la cual uno se puede aprovechar. Te quiero decir, hay estructuras que son instituciones, ¿sí? Creadas por nosotras y nosotros mismos, que generan, digamos, después, posicionamientos al interior de esas estructuras en las que creemos. Como nosotros le damos legitimidad a esas estructuras a partir de nuestra creencia, el poder que se ejerce desde esos lugares les da plafón y legitimidad, pero tiene que ver con la construcción. Sí. Uno incluso puede integrar esas estructuras para a partir de ahí
llevar adelante tal o cual idea. Por ejemplo, uno puede desde el derecho, acá somos todas abogadas y abogados, pelear por tal o cual reivindicación y utilizas el mecanismo judicial como mecanismo para lograr tal o cual cosa, ¿no es cierto? Siempre es más difícil, por supuesto, desde el llano en un mundo con instituciones creadas, está bien dicho, de sometimiento, disciplinamiento, represión y opresión. Y bueno, es difícil construir lo nuevo, por eso las revoluciones son tan importantes y pasan muy de a poco. La última o las últimas fueron hace 300 años. ¿Alguien más levantó la mano? Estamos sobre la hora, yo no quiero hinchar las pelotas. Recontra, son 9:06. Pero hablen, yo no tengo problema. Rocío levantó la mano. Rocío. No, sí, yo había levantado la mano en razón de lo que decía Silvana, pero iba a decir eso, ¿no? Como un poco la cuestión de la sujeción, como que hay múltiples factores por los cuales algunos se embanderan y otros nos quedamos por fuera, o estuvimos y nos vamos, nos desencantamos, etcétera, pero digo, la sujeción, la cuestión de sentir que de algún modo sos parte de la formación de esa relación de poder puntual, no sé, yo estoy hinchando para que pongan una huerta en la vereda, ponele. Entonces, soy parte de 20 que están hinchando para eso y sentir que estás hinchando, ¿no? Sí, bueno, hinchando, presionando o haciendo fuerza para. Se me mezclaba con el hincha de fútbol. Y, o sea, tener una sensación de ostentar o de formar parte de esa relación de poder y por lo tanto ostentarlo. Y había una tercera que se me había ocurrido que ahora se me borró, pero como que es muy interesante que si uno aplica estas 5 reglas, como que lo podés ver en cualquier cosa. Yo ahora, mientras me olvidaba el tercer elemento, me acordaba de este influencer Santi Maratea, que junta $2 millones y para un medicamento de una nena, que lo siguen 12 millones de personas. Entonces, en una historia te dice, estamos juntos, ya subieron $1.000 en Mercado Libre, y la siguiente historia es, acordate de usar mi cupón de Rappi, y en la cuarta historia baja una línea, ¿no? Entonces es como, bueno, este chico solo, como esta cosa de que decía Ezequiel, solo empezó a armar algo, y ya tiene atrás 12 millones de personas que lo siguen, y juntó 2 millones de pesos en 10 semanas, y la semana anterior había juntado 8 millones de pesos en 2 días. ¿No? Como... Nadie está solo en este tipo de acciones que trascienden. Me acordé de algo que les quiero decir. No es necesario para vuestro trabajo que ustedes descubran la verdad, primero porque no existe, entonces nunca la van a descubrir, pero no es necesario que ustedes hagan lo máximo posible por encontrar diversidad a algún hecho social que ocurrió, pero nunca van a encontrar la totalidad de las explicaciones, porque es imposible, pero además porque hay ciertas limitaciones que tienen que ver con el propio curso que estamos haciendo y por la falta de lectura de una multiplicidad de marcos teóricos que nos van limitando. Entonces este curso es una especie de apertura a pensar. Me acordaba de eso, perdón, cuando empezaste a hablar. Y bueno, Estefanía levantó la mano, yo iba a decir algo más, pero habla Estefanía y yo después digo a él. No, que yo estaba pensando, me parece, o yo no encontré en lo que leímos, que no es que Foucault critica el poder, lo que nos está diciendo es, fijémonos que está en todos lados, porque pienso en la escuela, por ejemplo, que es un ejemplo actual, digamos. Foucault hace una descripción de la escuela que uno, o sea, te pones a pensar, ¿realmente voy a meter a mis hijos en un dispositivo como la escuela, donde tienen que estar sentados, no pueden, tienen ventanas para que los estén vigilando, tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, y de repente ahora, o sea, uno se lo cuestiona, realmente como lo voy a disciplinar de esa forma, y de repente ahora, o sea, en este contexto actual, como que
todos esos cuestionamientos que todos nos hacemos todo el tiempo desaparecieron. O sea, como que vino la pandemia, las escuelas estuvieron cerradas y como que de repente es lo mejor del mundo. Foucault, no sé, estaba loco. ¿Qué le pasaba si la escuela es lo mejor del mundo? Como que está bueno, o sea, me parece que su crítica no es para destrozar la escuela, sino para que seamos conscientes de todo lo que está operando sobre nosotros. Lógico. Me hiciste pensar dos cosas. Una, que en Los Simpsons aparece una que creo que es la esposa de Flanders o la esposa del reverendo Alegría, que dice siempre, ¿alguien quiere pensar en los niños? No sé si la tienen, pero a veces alguien quiere pensar en los niños, es el discurso de la derecha clásico, alguien quiere pensar en los niños, que es como un escudo para justificar un montón de cosas. El tema de la escuela lo plantea Platón al inicio de República, cuando dice, bueno, él dice, hay que arrancarle a los hijos de sus familias y encerrarlos en un lugar y tenerlos todavía encerrados para de ahí sacar a los mejores, ¿no? Y el resto no sirven para nada. Y uno dice, pero qué horror, Platón. Bueno, pues finalmente fue lo que pasó, porque le arrancan los hijos de sus familias, los meten en una escuela y de ahí viene todo el discurso de la meritocracia y es como estar en una competencia feroz desde el día que arrancan hasta el final, lo cual es muy perverso y dañino, ¿no? Sobre todo más cuando son pequeñas y pequeños y ya están peleándose por una nota, una calificación. Y cuando vos decís este planteo de yo quiero mandarlo en lugar de encierro, bueno, claramente yo también me lo planteé cuando los mandé, pero por otro lado tengo que admitir que estaban incontrolables y vos necesitás que los disciplinen. Entonces yo se la dejé a la maestra de 2 y le dije, mira, disciplinalo, así se ve. Disciplinalo, explicarle cómo funciona el baño y los rudimentos de la noche y el día, porque yo ya no aguanto más, y un poco como que todos queremos eso, y después empezamos a hacer esa famosa, miren la palabra que voy a usar ahora, deconstrucción. ¿Qué es esa deconstrucción? Bueno, empezar a sacar las capas que tenemos cargadas de todo eso que nos fueron metiendo cuando nos empezaron a encerrar en lugares y empezar a disciplinarnos y a construir esto que somos, que lo llamamos la normalidad, y en realidad podríamos decir monstruos que se llaman seres humanos. Sí, este discurso está totalmente olvidado en esto que nos plantea el poder hoy, si querés, que es el tema de agenda, que es lo mejor que le puede pasar a los chicos, es la escuela, que parece una cuestión de vida o muerte, que es en realidad ruido que nos distrae constantemente. Nosotros tenemos que alejarnos del ruido para poder pensar más tranquilamente. Por eso siempre es bueno una lectura antes de irse a dormir, por eso está bueno estar no todo el tiempo informado, porque a veces informado hoy es desinformado, mal informado o performativamente informado, perdón que lo diga así. Y perdón, pues ya tenemos que ir concluyendo, son 9:15. Le quiero decir dos cosas, que son las dos cosas que no expliqué y ya no vamos a ver. La clase del 17 de marzo de Defender la Sociedad y la primera clase de Seguridad, Población y Territorio, ya no lo vamos a ver, que tenían que ver con apuntalar mejor lo que es el disciplinamiento, solamente se los dejo como título, y empezar después a trabajar otra noción que no es ni el tema de la soberanía, que es el derecho, ¿no? Ni el tema del disciplinamiento de los cuerpos, que es este tema que estamos charlando del hospital, la escuela, la construcción de sentido, sino una cuestión que aparece después, pero ya no la vamos a ver, que se llaman las políticas de seguridad. ¿Qué son las políticas de seguridad? Bueno, es lo que vamos a llamar la gubernamentalidad. No intenten entenderlo porque lo estoy tirando una línea nada más, solamente llévenselo como duda, que tiene que ver con que los gobiernos, no entiendan acá por gobierno quién está a cargo o es el presidente, los gobiernos, genéricamente, tienen como rol administrar la especie humana. Ni lo planteé, no llegamos a tiempo, olvídense, pero solamente se los digo. Y en esa administración de la vida humana o de la especie humana, ya no hay más un trabajo de disciplinamiento, sino de control de los acontecimientos. Y a eso llamamos políticas de seguridad.
tiene que ver con, por ejemplo, tiro otro título, solamente tomen nota, algún día lo leerán, umbrales de tolerancia. Es decir, ¿hasta cuándo es tolerable el delito? Ya olvídense de no robarás, o de que hay que disciplinar a un cuerpo para que no robe y hay que acostumbrarlo a que trabaje, y si roba lo metemos en la cárcel. Siempre va a haber delitos contra la propiedad, pero ¿cuánto es tolerable en una sociedad con 3 millones de habitantes? Bueno, 1000 delitos por cada 100.000 habitantes contra la propiedad, y 2 suicidios, y 4 contra la vida. Entonces el umbral de tolerancia. Más ya se te desborda la cosa. ¿Hasta cuándo es tolerable la cantidad de muertes? Miren, se los digo rápido. Hasta que desborda el sistema de salud. Si desborda el sistema de salud y aparecen los muertos en la vereda, se pudre todo. Entonces el gobierno sabe que tiene un umbral, que es que no te desborde el sistema de salud. Y en los muertos empiezan a aparecer como un número. Perdón si ataco una sensibilidad en este momento, porque todos podemos haber perdido un ser querido. Pero se empieza a mirar la vida como un número. Eran 5, ahora son 300 por día, 300 por día como si nada. 1000 contagios, 20.000 contagios, 25.000. ¿Hasta cuándo es tolerable? Bueno, y va el gobierno, la gubernamentalidad, va controlando los acontecimientos con límites de tolerancia. Y los límites de tolerancia se van construyendo también a través de la legitimación y la construcción de sentido. Todo esto está desarrollado en un montón de cursos, hay que ir viéndolo despacito, lo va analizando desde el año 1500, 1100, cuando aparece la fisiocracia, cuando aparece el liberalismo, cuando aparece el mercado como lo natural, miles y miles de cosas y diferentes temas que ya no vamos a ver. Solamente les dejé los títulos. ¿Está claro? Porque son para otro curso. O porque, bueno, ¿cuántas son 6 clases nada más? La que viene empezamos con los textos que aparecen como unidad 2. ¿Está bien? Pero en el trabajo van a tener un plano de análisis que tiene que ver con esto. Es decir, ustedes van a agarrar un tema y van a decir, bueno, desde este punto de vista yo veo esto, pero desde el punto de vista institucional veo aquello. Y el punto de vista institucional es aquello que aparece como unidad 2. Arranquen con los textos de Sartori que están ahí, de parlamentarismo, presidencialismo. Nos corremos otro plano, no se olviden de este porque este está jugando siempre de fondo. Es como en una banda, el bajo y la batería. ¿Por qué escucho tan bien a la banda? ¿Es por el cantante que canta tan bien? No, es porque el bajo y la batería están sonando espectacular y no te das cuenta. ¿Entienden? Es como invisible. El poder invisible. Para eso es para los que hacen música. Listo, dejo toda esta clase grabada, la comparto y nos vemos el viernes que viene. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Chao. Un fin de semana. Gracias, buenas noches. Buen fin de. Igual.